Hola, ¿qué tal, ingenieros, ingenieras? Buen día, les habla el profesor Edebaldo. En esta ocasión vamos a empezar con el tema de convertidores de corriente alterna a corriente continua. Existen varios dispositivos que pueden realizar esta conversión. El dispositivo fundamental es para esta conversión, más bien el dispositivo más básico o elemental es el rectificador de media onda, ¿vale? Los circuitos rectificadores son circuitos electrónicos capaces de convertir una señal de voltaje de corriente alterna a corriente directa. Esto es que el voltaje de la señal ya no cambia de polaridad, solo se va a mantener positiva o negativa. Esto implica que la corriente fluye en un solo sentido, generalmente del convertidor hacia el circuito. Este proceso lo podemos representar mediante esta figura, ¿no? Aquí lo que muestro es una señal de voltaje de corriente alterna, que es una señal senoidal, como lo pueden ver en esta gráfica, y esta señal va a entrar a un rectificador que puede ser controlado o no controlado, y la salida del rectificador pues va a ser una señal rectificada de media onda, como es la que se muestra en la parte superior, o una señal rectificada de onda completa. Con lo cual obtenemos como resultado un voltaje de corriente continua, aunque aquí todavía tiene variaciones, ¿vale? Todavía no es corriente continua pura. Le llamo corriente continua porque a partir de esta etapa, pues la corriente ya no va a fluir, ya no va a alternar su sentido de flujo, va a fluir en un solo sentido, ¿ok? Aunque puede variar su magnitud, ¿vale? Bueno, rápidamente, los rectificadores no controlados se construyen con diodos rectificadores y se dice que son no controlados porque la rectificación se realiza con el comportamiento natural del diodo. Es decir, eh, permite la circulación de corriente cuando el diodo está polarizado en directa y abre la circulación de corriente cuando el diodo está polarizado en inversa, ¿vale? Nosotros no podemos controlar el momento en el que el diodo conduzca o no conduzca. En el caso de los rectificadores controlados, estos se consiguen con tiristores. Y esto es porque con estos dispositivos nosotros sí podemos controlar el momento en el que estos conduzcan, ¿vale? Bueno, eh, para los rectificadores, a la hora de hacer la conversión de corriente alterna a corriente directa, hay algunos parámetros que nos indican qué tan eficiente es su operación de hacer esta conversión, de convertir corriente alterna a corriente directa, ¿vale? Pero antes de abordar esos parámetros, recordemos algunos parámetros de señales, como son el voltaje pico. Recordamos que el voltaje pico es el valor máximo que alcanza una señal. En este caso, en la señal senoidal, el voltaje pico pues, va a ser el extremo superior, ese sería un voltaje pico negativo, y el extremo inferior sería un voltaje pico negativo, ¿vale? Bueno, perdón, este sería positivo y este negativo. En el caso de una señal simétrica, como es la señal senoidal, el voltaje pico positivo es igual al voltaje pico negativo y el voltaje de pico a pico pues es dos veces el voltaje pico, ¿vale? Bien, el voltaje eficaz o voltaje RMS, recordemos que es un valor equivalente de voltaje de corriente continua que ocasiona una disipación de potencia igual en una resistencia que un voltaje de corriente alterna, ¿vale? Luego, el voltaje promedio, recordemos que es la integral de una determinada señal en un periodo de tiempo dividida sobre el mismo periodo, ¿ok? Y el factor de forma es la relación entre el voltaje eficaz o valor eficaz y el valor promedio de una señal y se calcula como el cociente de un voltaje eficaz entre un voltaje promedio, ¿vale? Bueno, estos ya son parámetros de rendimiento, ¿ok? Esto factor de forma, factor de rizo ya son parámetros que nos dicen qué tan eficiente o que nos dan un indicio de qué tan eficiente es la conversión de corriente alterna a corriente continua. Cuando decimos qué tan eficiente es la conversión se refiere a qué tanta de la señal de corriente alterna, efectivamente, qué tanta de esa señal efectivamente se convierte a corriente continua. Es decir, idealmente, pues toda la señal de corriente alterna se debe de convertir a corriente continua. Debe ser un equivalente exacto, ¿no? Pero esto no es así en la realidad. Bueno, entonces el otro parámetro de desempeño es el factor de rizo, que bueno, esta es la proporción de componente de corriente alterna que tiene una onda en relación con la componente de corriente continua, ¿vale? Si la señal es continua, el factor de forma es la unidad y por lo tanto el rizado es nulo, ¿ok? Entonces eso se cumple cuando tenemos ya un voltaje de corriente continua, el rizado es nulo. Aquí la expresión para calcular el factor de rizo es este. Aquí este es un cociente igual que el factor de forma. Y vean esta expresión. Este V subíndice RPP también es un valor eficaz, ¿ok? Pero no le pongo RMS para no confundirlo con esta expresión de acá. Porque si se dan cuenta, el denominador también es un valor promedio, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos dos factores de rendimiento. Ahora, otro factor de rendimiento, o mejor dicho, parámetro de rendimiento de los rectificadores es el factor de utilización del transformador. Y bueno, el factor de utilización del transformador
nos da una medida de cuánto, de cuánto se utiliza el transformador en la conversión de la corriente alterna a la corriente directa. ¿Ok? Este se define como la relación entre la potencia de corriente continua y el voltaje de corriente del transformador, ¿sale? Es decir, la potencia que sale del transformador. Así lo podemos definir. Muy bien, la expresión para calcular el factor de rizo creo que hacia aquí la tengo. Entonces es la potencia de corriente directa en la salida, en este caso en la carga del circuito, una carga resistiva, y la potencia que entrega el, el transformador, ¿vale? Y lo podemos ver de esta manera, potencia promedio, bueno, aquí le pongo potencia promedio porque se va a utilizar el voltaje promedio y la corriente promedio para calcular esta potencia, ¿ok? Y esto de aquí es el producto de voltaje por corriente, recordemos que este producto nos da una potencia eléctrica, y aquí este voltaje RMST es el voltaje eficaz en el transformador, y acá la corriente, vean que no coloco corriente RMS, sino corriente efectiva T. La T porque es el transformador, ¿no? Entonces, la corriente efectiva en el transformador, es decir, la corriente que sale del transformador, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar por qué no pongo aquí RMS o por qué no se pone aquí RMS. Muy bien. Vamos a ver ahora el factor de potencia o factor de desplazamiento, pues es una medida que indica la efectividad con la que se carga en un circuito eléctrico, se absorbe la potencia real y se calcula como el cociente de la potencia promedio entre la potencia aparente. Este factor no tiene unidad de medida, ¿vale? Bien, bueno, esta definición de factor de potencia, pues es muy genérico, ¿vale? Ahorita lo vamos a ir aterrizando al circuito. Muy bien, el siguiente es el factor de cresta, que este factor es la proporción entre el valor pico de la corriente que suministra la fuente de voltaje dividida entre el valor eficaz de la corriente. Y esta es la expresión, ¿sale? El factor de cresta en los rectificadores se evalúa con la corriente, aunque también se puede utilizar el voltaje para evaluar un factor de cresta, porque el factor de cresta es únicamente la relación entre un voltaje pico entre un voltaje eficaz, ¿vale? Bien. Luego el siguiente es el rendimiento o eficiencia de la conversión de corriente alterna a corriente directa, que es esta letra griega que es la letra eta, y es el cociente entre la potencia en corriente continua entregada a la carga dividida entre la potencia aparente cedida por la fuente de alimentación o la fuente de voltaje, ¿vale? Y lo tenemos así. Podemos considerarlo como la potencia que se obtiene con los valores promedio, que es la potencia que llega a la carga, dividida entre la potencia que envía el transformador o la potencia de corriente alterna que le va a llegar la carga, ¿ok? Lo podemos ver así como potencia de la salida entre la potencia de entrada. Bueno, ¿cómo evaluamos estos parámetros en un rectificador? Pues vamos a lo siguiente, ¿no? Pero antes de eso, les decía en el factor de forma, factor de rizo que tenemos un cociente entre un valor eficaz y un valor promedio, pero no es el mismo valor eficaz que el que se utiliza en el factor de forma. Ese valor eficaz es este de aquí, ¿sale? El VRPP. La R es de rizo y la PP es de pico a pico, ¿no? Entonces un valor eficaz de rizo pico a pico se evalúa con esta expresión. Es una raíz cuadrada. Vean por qué es un valor eficaz, ¿no? Porque es una raíz cuadrática de una evaluación, perdón, una raíz cuadrada y se está aplicando a unos cuadrados, ¿no? Que si recordamos la expresión del voltaje eficaz, aparece ahí una raíz cuadrada y un cuadrado de la señal, ¿vale? Por eso se considera que es un voltaje eficaz. Pero vean que ese RPP ese VRPP es una raíz cuadrada de el cuadrado de un voltaje eficaz, o ser como digo, un voltaje eficaz menos un voltaje promedio, bueno, menos el cuadrado de un voltaje promedio. Aquí es importante empezar a distinguir que no todos estos voltajes eficaces y voltajes promedios son los mismos, ¿vale? Se refieren a diferentes. ¿Por qué diferentes? Bueno, porque observen aquí en el rectificador. A la entrada tenemos una señal senoidal y a la salida tenemos una señal rectificada que puede ser de media onda o de onda completa, ¿vale? El voltaje eficaz de esta señal no es el mismo que el voltaje eficaz de esta señal, ni que el voltaje eficaz de esta señal. El voltaje promedio de esta señal no es el mismo que el voltaje promedio de esta señal, ni que el voltaje promedio de esta señal, ¿sale? Aquí es donde tenemos que empezar a ver que en estos factores, en estos parámetros de rendimiento, vamos a utilizar diferentes valores de voltaje promedio y de voltaje eficaz. Algunos se van a referir a y a esta señal y otros se van a referir a estas señales, ¿vale?
Bien, en este video les voy a hablar del rectificador de media onda, entonces nos vamos a centrar en una señal de este tipo. ¿Ok? Bueno, ¿cómo conseguimos una señal de este tipo con un circuito como el que muestra a continuación? ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, vemos la fuente de alimentación de corriente alterna que va a pasar por un transformador que pues la va a reducir, ¿vale? Y después tenemos nuestro elemento de rectificación que es el diodo y nuestra resistencia de carga. Hay que darnos cuenta que este es un circuito meramente resistivo. Bueno, que la carga es puramente resistiva, o sea, no hay elementos inductivos ni elementos capacitivos. Entonces, el desarrollo que vamos a ver a continuación es exclusivo para este tipo de circuito. Eh, ¿A qué circuito? Bueno, uno cuya cuya carga es puramente resistiva, ¿vale? Puramente resistiva. Bien, eh, hay que identificar cómo es el comportamiento de las corrientes y los voltajes en este circuito, específicamente en el secundario del transformador o a partir del secundario del transformador. Bien, estas son las señales de voltaje y corriente. Bien, esta señal, que es una señal, es un periodo de una señal senoidal, es la señal que entregaría el secundario del transformador al diodo y a la resistencia, ¿vale? Es la señal que saldría entre este punto y este punto. Observen que es una señal senoidal completa de voltaje. Tenemos nuestro semiciclo positivo y semiciclo negativo. Vamos a identificar a este voltaje como V subíndice ST. La S de secundario y la T de transformador, ¿sale? Entonces, voltaje en el secundario del transformador es esta señal. Luego, el voltaje en la resistencia de carga, que sería V subíndice RL, va a ser el que vemos aquí. Vean que solamente vamos a ver el semiciclo positivo porque solamente durante ese semiciclo el diodo conduce. En el semiciclo negativo, el voltaje en la resistencia de carga no va a ser nulo o va a ser cero porque no hay circulación de corriente y por lo tanto no hay caída de voltaje, ¿vale? O no hay disipación de potencia. Luego, como pues hay un voltaje y eso en la resistencia y eso quiere decir que hay corriente, pues vamos a tener un flujo de corriente que va a tener este comportamiento. Vean que la forma es parecida al voltaje en la resistencia de carga, pero observen que aquí dibujé esta corriente un poquito más pequeña que el voltaje de la resistencia de carga, ¿sale? Para que esta curva de la corriente fuera de igual tamaño que el voltaje, pues deberíamos tener que la resistencia de carga fuera unitaria, fuera de 1, ¿vale? Porque, bueno, esta corriente bueno, aquí observen que le puse IST, que sería la corriente en el secundario del transformador, pero nada más le puse esta etiqueta pues como de forma identificativa. Hay que empezar a observar que en este circuito en particular, esa corriente del secundario del transformador es la misma corriente que pasa por el diodo y la misma corriente que pasa por la resistencia de carga, ¿vale? Entonces les decía, para que vamos a decirle montaña, esta forma de onda tuviera el mismo valor o la misma altura que el voltaje en la resistencia de carga, pues el valor de la resistencia de carga tendría que ser 1. Eso por la ley de Ohm, porque la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia, ¿no? Entonces aquí la dibujo un poco más pequeña, pues para indicar que va a ser más pequeña que el voltaje, que la magnitud del voltaje porque pues tenemos la resistencia de carga, ¿vale? Y esta otra señal es el voltaje en el diodo. Recordemos que durante el semiciclo positivo el diodo conduce y al conducir idealmente no hay caída de voltaje en sus terminales. Idealmente, ¿no? Pero en la realidad si hay una caída de voltaje de 0.7 volts para un voltaje de silicio o de 0.3 volts para un voltaje de germanio, para un diodo de germanio, ¿vale? Entonces 0.7 para diodo de silicio. Y coloco esta línea en verde para indicar que, bueno, el rectificador como tal, pues no modifica la frecuencia de la señal. La frecuencia de la señal, pues no se modifica, se va a mantener. Bueno, entonces, a continuación les voy a ir presentando los valores tanto de los parámetros de las señales como voltaje pico, voltaje medio o promedio, voltaje eficaz, del secundario del transformador y en la resistencia de carga, así como los parámetros de desempeño. ¿Ok? Para que vayamos viendo a qué son igual estos términos en un rectificador de media onda. Bien, bueno, pero antes de eso, en una gráfica les muestro el voltaje en la resistencia de carga y la corriente en la resistencia de carga, ¿vale? Para que quede claro que por lo general la corriente en la resistencia de carga pues va a ser menor que el voltaje en virtud de que la resistencia de carga pues no va a ser unitaria, va a tener una magnitud mayor, ¿ok? Y aquí este valor pues es el valor pico de la corriente y esta señal de corriente pues es la corriente que pasa por el circuito.
Aquí nuevamente es corriente ST porque es la corriente en el secundario del transformador, pero observen que aquí en este circuito no hay otra corriente, esa es la única corriente, ¿vale? Estos datos los vamos a necesitar para calcular el factor de cresta, por eso los coloco esta imagen aquí. Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar con el valor promedio en el secundario del transformador. Aquí contraigo la palabra transformador como trafo, ¿vale? Bien, recordemos que un voltaje promedio de una señal senoidal completa es cero porque el área del semiciclo positivo es igual que el área del semiciclo negativo. Y entonces, como en el promedio sumamos las señales, pues estamos sumando una señal un área positiva con un área negativa, con lo cual nos da cero, ¿vale? Entonces, estoy identificando el voltaje promedio del transformador como V subíndice M, MT, ¿vale? T de transformador y M de medio. Muy bien, ahora el voltaje eficaz en el secundario del transformador, pues es el mismo voltaje eficaz que una señal de corriente senoidal completa, que es voltaje pico entre raíz de 2, ¿vale? El voltaje promedio en la resistencia de carga, vean que es el voltaje pico entre pi. Vean que ya no es cero. ¿Por qué ya no es cero? Porque el voltaje en la resistencia de carga es la señal en azul, esta. Vean que ya no hay semiciclo negativo, entonces ya no se puede hacer cero el voltaje promedio. De esta manera, el voltaje promedio para un rectificador de media onda es el voltaje pico entre pi, ¿vale? Luego vamos con el voltaje eficaz en la resistencia de carga. Y también el voltaje eficaz pues va a cambiar, al igual que el voltaje promedio, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no tenemos el semiciclo negativo. Al realizar el cálculo del voltaje eficaz en esta onda rectificada, bueno, en esta, pues sí, en esta onda que tenemos el semiciclo positivo y que el semiciclo negativo ha desaparecido, vamos a ver que el voltaje eficaz es voltaje pico entre 2. Observen aquí las etiquetas que estoy colocando a cada uno de estos voltajes, ¿no? El voltaje promedio en la resistencia es V subíndice MRL, el AM de promedio y RL de la resistencia de carga, ¿vale? Para diferenciarlo del voltaje promedio en el transformador. Y el voltaje eficaz en la resistencia es VRMS RL para diferenciarlo del voltaje eficaz en el secundario del transformador, ¿ok? Bien, ahora empecemos con los factores de rendimiento. Primero el factor de rizo. El factor de rizo, recuerden que era un voltaje eficaz entre un voltaje promedio. Y el voltaje eficaz lo vamos a calcular de esta manera. El voltaje eficaz que es voltaje de rizo pico pico, ¿vale? Entonces, voltaje de rizo pico pico es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de un voltaje eficaz. ¿Qué voltaje eficaz? El voltaje eficaz en la resistencia de carga, ¿vale? Menos el voltaje promedio en la resistencia de carga. Así calculamos el voltaje RPP. Y bueno, ya tenemos expresiones para el voltaje eficaz en la resistencia de carga y el voltaje promedio en la resistencia de carga. Al sustituir esas expresiones y simplificar, obtenemos esta expresión para el voltaje RPP. Y ya con esa expresión sustituimos aquí en el factor de rizo y llegamos a la, bueno, y simplificando, pues llegamos a encontrar que el factor de rizo es el cociente de la raíz cuadrada de pi al cuadrado menos 4 entre 2. Este valor yo lo escribo así para no escribir los decimales, pero pues en la realidad sí se escribe con los decimales. Para un rectificador de media onda vamos a tener entonces que es raíz cuadrada de pi al cuadrado menos 4 entre 2 es igual a, estoy aquí calculándolo con la calculadora, es igual a 1.211, ¿sale? Ese es el factor de rizo. Ahora, los parámetros de desempeño, cuando hablamos de factores, lo común es expresarlos en tanto por ciento. Entonces, si el factor de rizo para un rectificador de media onda es de 1.211, pues su valor en tanto por ciento es del 121.136%, ¿sale? Ese es el factor de rizo. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente parámetro que es el factor de forma, que es FF, que es un voltaje eficaz entre un voltaje promedio, que es parecida la expresión al factor de rizo, ¿vale? Pero el voltaje eficaz, es decir, el voltaje en el numerador, es otro voltaje eficaz, no es el que calculamos anteriormente, ¿vale? Son estos, es el voltaje eficaz en la resistencia de carga dividido entre el voltaje promedio en la resistencia de carga. Al sustituir sus expresiones y simplificar, obtenemos que el factor de forma es esta expresión y nos queda que es pi entre 2. Y bueno, pi entre 2 lo voy a evaluar ahorita en la calculadora, es pi entre 2, nos da de 1.570, ¿sale? Nuevamente, al igual que el otro factor, es que el factor de rizo, el factor de forma también es muy común expresarlo en tanto por ciento, por lo tanto tendríamos que es del
del 157.079%, ¿vale? Es el factor de forma. Luego vamos con el factor de cresta, que recuerden que nos relaciona un valor pico entre un valor eficaz. Y bueno, aquí vean que es el valor, es la corriente pico en el secundario del transformador entre la corriente eficaz en la resistencia de carga, ¿vale? Aquí sí hay que ser conscientes que estoy utilizando o que se utiliza, o sea, no que yo lo utilice, sino que a la hora de hacer estos cálculos se utiliza la corriente pico en el secundario del transformador porque es la corriente, la única corriente que pasa en esta malla, o sea, solamente hay una malla, entonces solamente hay una corriente, ¿vale? Si hubiera, o sea, si el circuito fuera más complejo, hubiera más corrientes, habría que identificar qué corriente pasa en la resistencia de carga para ese valor pico utilizarlo aquí, ¿vale? Pero bueno, eso pues ya sería un diseño particular que dependería de algún fin en concreto, pues que ya el diseñador tendría que especificarlo, ¿no? Porque tendría que considerar varias corrientes en un rectificador de media onda, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos con el circuito general para poder identificar estos parámetros, ¿no? Los parámetros de desempeño. Bueno, entonces hay que obtener estas expresiones. Ahora, hasta los cálculos anteriores observen que no aparecían corrientes, o sea, no necesitábamos corrientes para calcularlos. Aquí sí, pero se utiliza para calcular este factor de cresta y los demás elementos donde ocupamos corriente, lo que se utiliza es expresar estas corrientes en términos de voltaje, ¿vale? En términos de los voltajes. Por ejemplo, el voltaje, la corriente pico de esta corriente que fluye aquí va a ser el voltaje pico entre la resistencia de carga, ¿vale? Y aquí el voltaje pico no hay pierde porque el voltaje pico es el mismo tanto en el voltaje que entrega el transformador como el voltaje que recibe la resistencia de carga, ¿vale? Aunque el voltaje en el transformador tiene un voltaje pico negativo y la resistencia de carga no tiene un voltaje pico negativo, ¿ok? Pero este voltaje pico se refiere al voltaje pico positivo. Bien, entonces vean, aquí esta corriente se obtiene en términos del voltaje. Esta expresión pues se sigue de la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por resistencia. Entonces, si de esta expresión despejamos a la corriente, obtendríamos que la corriente es igual al voltaje entre resistencia, ¿vale? Ahora, la corriente eficaz también la vamos a calcular mediante la ley de Ohm y vamos a obtener que es igual a un voltaje eficaz entre la resistencia de carga, ¿vale? Observen que estoy utilizando los valores eficaces en la resistencia de carga, no en el secundario del transformador, ¿vale? Muy bien, entonces al sustituir estos valores, vamos a obtener que el factor de cresta es igual a 2, ¿ok? Bien, aquí vean que el voltaje eficaz en la resistencia de carga, pues es el valor pico, el voltaje pico entre 2. Y eso al dividido entre la resistencia de carga, pues tenemos esta expresión, ¿ok? Bien, entonces ya obtuvimos el factor de forma, factor de rizo, factor de cresta. Vamos con el factor de utilización del transformador, que bueno, lo podemos considerar como esta expresión. La potencia de entrada a la resistencia de carga por la potencia que entrega el transformador, ¿vale? Bueno, no por, sino entre. Bien, aquí en esta expresión hay que distinguir que este voltaje efectivamente es el voltaje eficaz del transformador, que entrega el transformador, pero esta corriente es la corriente efectiva que sale del transformador, que no va a ser la corriente eficaz, ¿vale? Aquí no modifica esta expresión, pero esta sería la corriente efectiva que sale del transformador, ¿vale? Y esto vamos a ver ahorita que es igual a 2 por la raíz de 2 este, entre pi al cuadrado. Al igual que en los demás factores, las escribí como cociente para no escribirlos ya la expresión decimal, pero pues lo ideal sí es escribirlo como la expresión decimal. Bueno, en realidad lo ideal no es escribirlo así, pero esa es la costumbre. A ver, déjenme lo calculo. Entonces tengo 2 por la raíz de 2 y entre pi al cuadrado, ¿vale? Aquí estoy por calcularlo y obtenemos que es de 0.28657. Este factor pues también es conveniente representarlo en tanto por ciento, por lo tanto sería el 28.657%. ¿Sale? Es el factor de utilización del transformador. Esta medida nos da un indicio de qué tanto se utiliza el transformador en la conversión, o más bien, qué tanta energía que suministra el transformador se utiliza a la hora de hacer la conversión, ¿no? Bueno, no para hacer la conversión, sino que se obtiene ya en la conversión, es decir, en la corriente continua.
¿Ok? Observen que es un valor muy pequeño. Lo ideal sería que fuera del 100% o de 1. ¿Ok? Bueno, ¿cómo llegamos a ese resultado? Pues con las siguientes operaciones. El- la potencia en la resistencia de carga, pues va a ser el voltaje promedio de la resistencia de carga por la corriente promedio de la resistencia de carga. Que, bueno, estas son sus expresiones, ¿no? Voltaje promedio de la resistencia de carga es voltaje pico entre pi, y la corriente promedio, pues lo vamos a obtener en términos del voltaje promedio. Al igual que la corriente eficaz en este extremo, la corriente promedio la obtenemos en términos del voltaje promedio. Entonces, vean que es voltaje entre resistencia. ¿Ok? Al hacer estas operaciones, multiplicar estas dos expresiones, obtenemos que la potencia de corriente directa en la resistencia, de carga obviamente, es el voltaje pico al cuadrado entre pi al cuadrado por RL. Y el voltaje eficaz en la salida del transformador es voltaje pico entre raíz de 2, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, recuerden que es una señal senoidal completa. Ahora, ¿cuál es esta corriente efectiva que sale del transformador? Pues esta corriente efectiva es la misma corriente efectiva que circula por la resistencia, ¿sale? Porque solamente hay una corriente aquí, y la corriente pues efectiva que circula en esta malla es la corriente efectiva que calculamos en la resistencia. Por lo tanto, para calcular esta potencia, este denominador, vamos a utilizar esta expresión de corriente, la IRMS-RL, ¿vale? Este de aquí. Y al utilizar esta expresión, pues ya llegamos a este resultado, 2 por la raíz de 2 entre pi al cuadrado, ¿vale? Muy bien. Vamos con el rendimiento. Ok, el rendimiento, recordemos que es la letra griega eta, que es igual lo vamos a calcular como el cociente de la potencia que se obtiene con los valores promedio de voltaje y corriente del transformador, en la resistencia de carga, dividida entre el voltaje eficaz, entre la potencia que vamos a calcular con los valores eficaces en la resistencia de carga, ¿vale? Bien, entonces al sustituir esos valores tenemos estas expresiones. Vean que aquí estoy utilizando una expresión de potencia particular, que la potencia se puede calcular como el voltaje el cuadrado del voltaje entre la resistencia, ¿vale? Esa sería la potencia en un dispositivo. Y aquí vean que es el cuadrado del voltaje promedio en la resistencia de carga entre la resistencia de carga, ¿ok? Y esto dividido entre el voltaje eficaz en la resistencia de carga por la corriente eficaz en la resistencia de carga. Recordemos que esta corriente la vamos a calcular en términos del voltaje, ¿ok? Y sustituyendo sus expresiones del voltaje promedio y voltaje eficaz, que son esos que están aquí, al hacer la simplificación, obtenemos que el rendimiento o eficiencia de conversión es de 4 sobre pi al cuadrado. Que este resultado, al realizar la evaluación del cociente, obtenemos que es del 0.40528. Y nuevamente, o al igual que los demás factores, este se suele representar en tanto por ciento, sería el 40.528%, ¿sale? Ese sería el rendimiento o la eficiencia de la conversión de corriente alterna a corriente continua, ¿vale? Lo ideal sería que fuese de 1, es decir, que el total de la corriente alterna se convierte a corriente continua, ¿ok? Pero bueno, no es así. Observen que en todos los términos que son, o en todos los parámetros que son factores, incluso en este de rendimiento, ya en el resultado, o sea, en la simplificación máxima, ya no aparecen ni voltaje pico, ni voltaje promedio, ni corriente pico, ni corriente promedio, ni valores eficaces, ¿vale? Obtenemos valores constantes. Esto quiere decir que no importa la magnitud de la señal que se va a rectificar, esos parámetros son constantes para el rectificador de media onda, ¿ok? En el rectificador de onda completa, pues también van a ser constantes, pero debido a que es diferente el circuito, porque bueno, tiene diferentes componentes, como 2 diodos o 4 diodos, pues vamos a obtener diferentes valores, pues también porque la señal va a ser distinta, ¿ok? Bien, ¿qué nos falta? El factor de potencia. El factor de potencia general, o si un factor de potencia genérico, se define como el cociente de la potencia activa entre la potencia aparente, y esto se puede expresar de esta manera: un voltaje eficaz por la corriente eficaz por el coseno del ángulo de desfase entre la señal de voltaje y la señal de corriente, ¿ok? Dividido entre un voltaje eficaz y una potencia y una corriente eficaz, ¿ok? Esta es la definición genérica del factor de potencia, pero para nuestro circuito de rectificador de media onda,
la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Es la potencia que vamos a calcular con los valores eficaces en la carga resistiva dividida entre la potencia que entrega el transformador, la potencia efectiva, ¿vale? Bien, la potencia en el secundario del transformador pues va a ser el voltaje eficaz en el secundario del transformador por la corriente eficaz que sale del transformador, que bueno, esa corriente recordemos que es la corriente eficaz en la resistencia de carga, ¿vale? Y el voltaje eficaz en el transformador, recordemos que es voltaje pico sobre raíz de 2 porque es una onda senoidal completa. Y la corriente eficaz en el transformador sería esta, ¿no? Pero esta corriente no existe porque no hay una onda completa de corriente aquí. Aquí vean que la corriente, su forma de onda es esta, ¿sale? Entonces, esta forma de onda, también de corriente, también la tiene aquí en el transformador porque eso lo controla el diodo, ¿no? Cuando conduce, permite que la corriente tenga este semiciclo positivo y cuando se abre, pues no hay corriente, entonces cero. Entonces, este factor, esta corriente, teóricamente, pues sí se cumple, ¿no? En teoría. Pero al no existir el semiciclo negativo de la corriente, pues no podemos utilizar esta expresión. Entonces, lo que vamos a utilizar aquí en lugar de corriente eficaz en el transformador, vamos a utilizar la corriente eficaz en la resistencia de carga, porque esa es la corriente que circula efectivamente en esta malla. Y por lo tanto, pues pasa por el transformador, pasa por el diodo y pasa por la corriente. Entonces, esta expresión de corriente va a ser, o esta I, esa es la de acá, ¿no? Y RMS RL, que es voltaje pico, sobre 2 por la resistencia de carga. Al sustituir en la ecuación del factor de potencia para el rectificador de media onda, tenemos esta expresión y al simplificar, obtenemos que el factor de potencia para un rectificador de media onda es de raíz de 2 entre 2. Al evaluar, obtenemos que el factor de potencia es de 0.70710. Si lo expresamos en tanto por ciento, sería del 70.710%. ¿Ok? Ese sería el factor de potencia. Muy bien. Entonces, esos son los parámetros de desempeño de un rectificador. Estos parámetros pues también se calculan para el rectificador de onda completa. Y como les decía hace un momento, pues también van a ser constantes, pero van a tener diferente valor porque pues la señal es distinta. Aquí estos valores se cumplen para una señal con esta forma, ¿no? Con estas formas, que es un semiciclo positivo y el semiciclo negativo pues no existe, ¿vale? O es cero. En un rectificador de onda completa pues vamos a tener dos semiciclos, en dos semiciclos positivos, ¿no? Entonces, digamos que se repite, esta forma de onda se repite de forma inmediata, así como pulsos, ¿ok? Bueno, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, que estos valores, estas fórmulas se cumplen para un circuito como este. ¿A qué me refiero? Bueno, a que la carga es solamente resistiva o si existen cargas inductivas o capacitivas o ambas, esas son despreciables, o sea, su presencia se puede despreciar en el comportamiento del circuito. Si hay cargas inductivas o capacitivas, pues ya cambia el comportamiento, ¿no? Entonces estos valores no se cumplirían, solamente se cumplen para cargas resistivas, ¿ok? Bien, rápidamente, permítanme mostrarles un ejemplo, ¿no? En un circuito de rectificación de media onda, digamos, determine los parámetros de rendimiento de un rectificador de media onda si la entrada del transformador es una señal senoidal con un voltaje RMS de 127 volts y la salida del transformador es una señal senoidal de 12 volts. La frecuencia es de 60 Hz y la resistencia de carga es de 1 kΩ. Bueno, podemos calcular los voltaje pico en el transformador, que sería de 16.97 volts. El voltaje promedio en el transformador es de 0 volts. El voltaje pico en la resistencia de carga sería 16.97 volts. El voltaje promedio en la resistencia de carga sería 16.97 volts entre pi. Bueno, porque ya en el desarrollo anterior, pues ya les mostré que era el voltaje promedio de una señal rectificada de media onda, ¿vale? Por lo tanto, ya con estos valores de voltaje promedio podemos calcular una corriente promedio en la resistencia de carga al hacer esta operación. Y también podemos calcular el voltaje eficaz y una corriente eficaz. Eso en la resistencia de carga, ¿vale? Y ya con estos valores de corriente promedio, voltaje promedio, corriente eficaz y voltaje eficaz podemos calcular potencias, ¿sale? Una potencia con
los valores promedios y una potencia con los valores eficaces. Obtendríamos estos resultados. Y hay que notar, bueno, este ejemplo se los pongo para que vean que, bueno, podemos realizar estos cálculos, pero los factores de rendimiento o los parámetros de rendimiento pues no cambian, porque esos resultados ya no son dependientes de valores pico, ni de frecuencias, ni de valores promedio, ni de valores eficaces, ¿sale? Entonces obtenemos estos resultados. Como les venía diciendo, yo los escribo como cocientes para no escribir los decimales y perder precisión, ¿vale? Pero ya en un cálculo representativo o pues sí, ya en su valor representativo, pues usualmente sí se representan con los números decimales, ¿ok? Y en tanto por ciento. Bueno, pues nada chicos, estos son los parámetros de desempeño que vamos a estar analizando para los convertidores no controlados, ¿ok? Bien. Eh, bueno, nada más les reitero que esto es para circuitos cuya carga es meramente resistiva. Si la carga es inductiva, pues ya cambian porque la curva de corriente ya es distinta. ¿Sale? La curva de corriente ya es distinta. Ya no va a ser únicamente un semiciclo positivo así bonito, ¿no? Cuando digo bonito, pues me refiero a que es la media onda de la señal senoidal, sino que ya se empieza a distorsionar. Bueno, por el momento es todo, chicos. Que tengan un excelente día. Bye.